buenos días, querida Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera. Este es el día número 700, unidos en oración. El texto bíblico base de esta reunión es 2 Corintios 5:17. De modo que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas y todo proviene de Dios. Este es un tiempo especial en que vivimos, ¿verdad? Y que necesitamos la ayuda de Dios para no solamente visualizar, entender las cosas que nos están pasando, sino que a través de la revelación bíblica dar una respuesta práctica, real, de lo que nosotros estamos viviendo y de las decisiones que debemos tomar como individuos, como personas, como organización, como iglesia, como nación. Dios use este tiempo para recibir de Dios una revelación. Tengamos un momento de oración. Gracias, Padre querido, por la oportunidad que tú nos das como Iglesia Nacional de poder compartir estos tiempos de unidos en oración durante todo este tiempo de la pandemia, para que podamos, a través de tu Espíritu Santo, entender el mensaje que tú nos estás dando para aplicarlos en los tiempos actuales. Ayúdanos, oh Señor, en esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema que vamos a ver ahora es cómo se puede contaminar el alma, cómo se puede contaminar el espíritu. De alguna manera tenemos conciencia real de lo que puede contaminar nuestro cuerpo, pero ¿cómo se puede contaminar el alma? Para ello voy a realizar una metáfora entre lo que son las bacterias que enferman el cuerpo y las bacterias que enferman el alma. Y que así como las bacterias que enferman el cuerpo pueden producir enfermedades de muerte, de igual manera las bacterias que enferman el alma y el espíritu nos producen la muerte espiritual. Para entender de la mejor manera esta metáfora, permítame iniciar este tema con la siguiente pregunta. ¿Las bacterias son realmente nuestras enemigas? ¿Las bacterias son nuestras enemigas? El ser humano tiene unas 30 billones de células en nuestro cuerpo y unas 40 billones de bacterias en el mismo. Parecería que tenemos más bacterias que células en nuestro cuerpo. Entre esas bacterias que existen en nuestro cuerpo, hay 16,000 especies diferentes de bacterias que trabajan, que están en nuestro cuerpo, pero solo 538 de esas especies de bacterias, que equivale a un 3%, son bacterias patógenas, son bacterias parásitos y causan enfermedades y muchas veces enfermedades de muerte. El 97% de esas especies de bacterias que están en nuestro cuerpo son bacterias, entre comillas, buenas. Y sin ellas, la raza humana no podría existir. Es interesante que las estadísticas nos muestran que en promedio normal del peso de las personas, 3 kilogramos de nuestro cuerpo son bacterias. Por lo tanto, yo tengo 3 kilogramos de bacterias en mi cuerpo. Ese 3% de bacterias patógenas producen enfermedades. Y voy a hacer la descripción de algunas de esas enfermedades para que esa metáfora, al comparar con las bacterias que enferman el alma y
el Espíritu. Podríamos nosotros entender de mejor manera lo que el Espíritu Santo nos va a hablar a través de su palabra. El cólera es una de esas enfermedades que es una enfermedad diarreica aguda que se produce por tomar agua contaminada. Otra es la neumonía, que es una infección de los pulmones por invasión de bacterias y que lo hacen cuando nuestro sistema inmunológico está debilitado. La enfermedad del tétanos, enfermedad del sistema nervioso que produce contracciones muy dolorosas de nuestra parte muscular que han sido obtenidas por heridas que han sido contaminadas. La tifoidea es otra de ellas, que es una intoxicación por obtener alimentos contaminados. La tuberculosis es otra de ellas, bacterias que atacan a los pulmones y que obviamente están ligados a nuestro sistema inmunológico deficiente. La sífilis, que es una enfermedad que se produce por transmisión sexual, como todos nosotros sabemos, y puede pasar de la madre al bebé si la madre está embarazada en ese momento. La difteria, enfermedad bacteriana que ataca la nariz, ataca a la garganta, que se transmite por objetos igualmente contaminados. La escarlatina, ¿no? Bacterias que producen una toxina que causan un sarpullido en nuestra piel. La lepra, enfermedad infecciosa que ataca a la piel y a los nervios periféricos, resultado de la pobreza extrema, resultado de la falta de higiene, resultado del hacinamiento y una mala alimentación. Las caries, que son bacterias que producen un ácido que mata o daña el esmalte de los dientes. Pero es interesante que estas enfermedades, resultados de bacterias malas, son el resultado del medio ambiente en el cual se desarrolla una persona y en su mayoría faltas de higiene, ¿no? Pero también están involucrados nuestro sistema inmunológico. Cuando este está débil, estas bacterias pueden hacer un mayor daño a cada uno de nuestros cuerpos. Todas estas enfermedades, resultado de las bacterias, de ese 3%, se los trata a través de los antibióticos. ¿Qué son los antibióticos? Los antibióticos no hacen otra cosa que matar a las bacterias y dificultan el crecimiento y su multiplicación. Bajo esta expresión de cómo actúan las bacterias en nuestro cuerpo y nuestra preocupación es siempre preocuparnos de nuestro cuerpo, ¿verdad? Analicemos lo que sucede espiritualmente hablando, estas bacterias que dañan el alma y dañan el espíritu. Una cosa importante que creo yo que debemos enfatizar es que la escritura en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 23, el texto nos dice que el Dios de paz santificará por completo todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y lo va a mantener irreprensible, irreprochable para la venida de Jesucristo. Dice así el texto. Por lo tanto, el principio bíblico es que lo que primero que Dios trabaja es con el espíritu, luego con el alma y luego con el cuerpo. Por lo tanto, si tenemos un espíritu correcto delante de los ojos de Dios, el efecto positivo será una salud física de nuestro cuerpo. Pero por efectos del pecado, como ya dijimos la semana pasada, nuestra preocupación fundamental es preocuparnos primero de nuestro cuerpo, luego de nuestra alma y luego del espíritu. Es lo contrario a lo que la Escritura lo muestra. Pero es interesante, y en esta pandemia lo hemos experimentado, nos lavamos las manos de manera continua, nos tapamos nuestra boca con los tapabocas que todos nosotros manejamos, ¿no? Estamos
embebidos en alcohol, por así decirlo, por este tema de la pandemia, porque nos preocupamos de que nuestro cuerpo no se enferme. La pregunta es, ¿por qué no tenemos la misma intención de preocuparnos de que nuestra alma, nuestro espíritu, no se enferme? Este es el análisis que vamos a hacer en esta mañana. Partamos de Marcos capítulo 7, los versículos del 1 al 5, que el Señor Jesucristo presenta el concepto de la cultura. ¿Sí? Dice así el texto: los judíos, y en especial los fariseos, siguen la costumbre de sus antepasados, de no comer sin antes lavarse debidamente las manos. Cuando llegan a sus casas, después de haber ido al mercado, no comen nada de lo que compren allí, sin antes lavarlo bien. Cierto día, dice el texto, se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido a Jerusalén. Al ver que los discípulos de Jesús comían sin lavarse las manos, comenzaron a criticarlos y le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no siguen las costumbres que desde hace mucho han practicado nuestros antepasados? ¿Por qué comen sin lavarse las manos? Es interesante cómo Jesús extrae una forma de comportamiento de la cultura de ese entonces y, aprovechando y exponiendo cómo se comportan los líderes religiosos de ese tiempo, presenta el mensaje que el Señor Jesús quiso mostrar en ese tiempo y nos quiere mostrar en el tiempo actual. La pregunta es, ¿qué es una cultura? ¿Sí? La cultura israelita en el tiempo de Jesús, nuestra cultura como ecuatorianos, cultura colombiana, cultura de cualquier país. ¿Qué es una cultura? Según algunos expertos, yo he escogido una descripción que dice que la cultura es lo siguiente: es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, afectivos, que caracterizan nuestra sociedad o un grupo social. Ellos engloban, además de las artes, de las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones. Como podemos ver, esto es una descripción de lo que es la cultura. Hay formas de vida de una cultura que son buenas y que se deben conservar, en especial aquellas que apuntan a mantener principios de higiene y que ayuden a la salud de una comunidad. Pero estas costumbres no pueden estar en un nivel superior al nivel moral, ético y de valores que debe tener una comunidad como la nuestra, como de cualquier parte del mundo entero y a lo largo de toda la historia de la raza humana. Esto es importante mantener. Por lo tanto, una norma de higiene no puede estar en un nivel superior de una norma moral y ética. Así mencionan los expertos de lo que es la cultura. Y el Señor Jesucristo mostró el error que tenían los fariseos. Los fariseos eran expertos en guardar las apariencias externas, como la higiene, las buenas costumbres, y criticaban duramente a los que no lo tenían. Esto es una realidad que la historia bíblica lo muestra. Y aquí viene una parte importante. Eran buenos para aconsejar, pero no vivían lo que aconsejaban. ¿Escucharon eso? Eran buenos para aconsejar, pero no vivían lo que aconsejaban. Eran como Jesús les dijo. Y en Mateo 23-27 muestra una descripción dura, pero directa, de cómo Jesús catalogaba la cultura, ¿no?, de los fariseos y su forma de vida. Dice el texto: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
porque soy semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Híjole, qué fuerte, ¿verdad? Una vida saludable en una comunidad se obtiene cuando se hacen tres cositas. Querida Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera, tres cositas. ¿Cuáles son ellas? Lo que dice el texto bíblico. Cuando yo practico la justicia, cuando yo amo la misericordia, cuando yo me humillo delante de Dios. Miqueas 6:8. Esos son los ingredientes fundamentales para desarrollar una cultura, una comunidad saludable. Una comunidad saludable. Entonces el Señor Jesús primero presenta cómo actuaban los fariseos desde el punto de vista de la cultura, de las costumbres, pero se olvidaban de la parte central. Analicemos ahora el concepto de lo que es impureza, que el texto lo muestra que la impureza no es lo que entra por la boca, sino lo que sale por la boca. ¿Sí? Dice Marcos 7, del 14 al 16. Luego Jesús llamó a la gente y dijo, escúchenme todos y entiendan, nada de lo que entra de afuera puede hacer impuro al hombre. Lo que sale del corazón del hombre es lo que hace impuro. Si alguno tiene oídos, que oiga. Así dice el texto. Querida iglesia, tomo un poco de respiro, como se suele decir, para decir con temor reverente delante de Dios lo siguiente. La bacteria llamada pecado está en la esencia de la naturaleza pecaminosa del ser humano. Su mayor daño es cuando destruye la esencia de la naturaleza interna. Por lo tanto, la mayor contaminación que produce el ser humano es que, como está dañado por dentro, saca todo lo que está por dentro y contamina todo lo que se encuentra a su alrededor. Por esta razón, la solución al problema de la humanidad es el cambio de la naturaleza del corazón humano. Y solo Jesucristo lo puede hacer. Querida iglesia, esto es un tema importante. Permítame expresarlo con mucha fuerza lo siguiente. Cuando la naturaleza humana no tiene a Cristo, que lamentablemente es la mayoría, las bacterias del pecado contaminan a las 30 billones de células que tiene nuestro cuerpo. Eso hace la bacteria llamada pecado. Contamina, daña a las 30 billones de células que tiene el ser humano. ¿Sabe por qué? Porque una naturaleza pecaminosa, esencialmente pecaminosa, que no ha nacido de nuevo, ¿no? Se describe el texto bíblico de esta forma. Dice Romanos 3, del 10 al 13. Nadie es justo. Nadie entiende nada. Ni quieren buscar a Dios. Todos se han alejado de Él. Todos se han vuelto malos, dice así el texto. Nadie, absolutamente nadie quiere hacer lo bueno. Solo dicen cosas malas. Solo saben decir mentiras. Hacen tanto daño con sus palabras como una serpiente con su veneno. Es un texto muy duro, ¿verdad? Y si analizamos de una manera real, en el tiempo actual en que vivimos, describirle así a la raza humana, a la
al ser humano como tal, no es fácil que se lo acepte. Voy a dar un ejemplo. Un criterio típico es en el tiempo actual que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Se encuentra inclusive en las leyes nuestras. Pero según el texto bíblico es lo contrario. Según el texto bíblico, toda persona es culpable hasta que se demuestre lo contrario. ¡Wow! ¿Cómo manejar esto en medio de esta sociedad tan compleja en que vivimos? En la pandemia se ha manifestado con mayor fuerza la corrupción en nuestro país, en la pandemia. O sea, no es el tema del cuidado y la necesidad de unirnos para enfrentar esta pandemia, no, todo lo contrario. En estos 2 años de pandemia, el Ecuador ha sacado a luz toda la realidad interna en que nosotros somos como comunidad. La corrupción ha surgido, ha brotado en todos los niveles. Y ni siquiera se termina la pandemia a nivel mundial. Estamos con una crisis de guerra entre Rusia y Ucrania, con un problema grave que no sabemos sus consecuencias. Porque la naturaleza humana es así. La pregunta es, entonces, estamos perdidos, ¿verdad? Pero la naturaleza humana, cuando recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, hay algo sobrenatural que ocurre en el corazón humano. Si recordamos un poco, Primera de Juan, el capítulo 3, menciona que el que ha nacido de nuevo no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar. Mire estos dos universos totalmente distintos. El primero, sin Cristo, todos son culpables, todos son pecadores, no hay nadie que haga lo bueno, todos son malos. El segundo, la naturaleza del creyente ha sido cambiada porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar. Noten, pero obviamente este universo primero es mucho más grande como es el mundo actual que tenemos. Y la iglesia que representa lo segundo en porcentajes muy pequeño. Pero fíjese, es una contradicción completa. Y el sentido común nuestro actual diría, no aceptaría lo primero, porque todas personas se creen buenas. Pero si usted y yo somos creyentes, tenemos la simiente de Dios. Déjeme decirle de esta manera. Tener la simiente de Dios implica que nuestro ADN, nuestro sistema inmunológico espiritual cambia porque ha habido algo sobrenatural que en nuestra vida se ha producido. Hemos sido cambiados la esencia de nuestra naturaleza. Por lo tanto, el que tiene la simiente de Dios, dice el texto, no puede pecar. ¡Wow! Qué diferente, ¿verdad? No practica el pecado. Ahora escuchen bien. Esto es importante. El mayor daño que la bacteria del pecado produce está en nuestro cerebro. La Biblia me dice en Romanos que Romanos 12, yo debo cambiar mi manera de pensar para cambiar mi manera de vivir. Por lo tanto, estas bacterias dañan en primer lugar las neuronas de mi cerebro. Se alteran nuestros procesos cognitivos, produciendo redes neuronales que generan malos hábitos que son difíciles de quitar. Iglesia, por favor, recuerden, como nosotros pensamos, así actuamos. Si pensamos mal desde la perspectiva de la definición de lo que es el bien a la luz de las escrituras, entonces nuestra conducta va a estar relacionada con nuestra manera de pensar.
Y si nuestra manera de pensar está dañada por esta bacteria del pecado, vamos a producir acciones contrarias y vamos a dañar a terceros, convirtiéndonos en agentes del caos. Describamos las bacterias espirituales que dañan el alma y el espíritu. Marcos 7, el capítulo Marcos 7, versículos del 17 al 23. Dice el texto: después de que dejó a la gente y entró en casa, sus discípulos le preguntaron sobre la comparación que había hecho. ¿Tampoco ustedes pueden entenderlo? Ojo con esto. Les dijo: ¿no se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y después va a dar a la letrina. Con esto Jesús declara limpios todos los alimentos. Luego añadió: lo que sale de la persona es lo que contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia, la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona, así dice el texto. Ahora bien, escuchemos con esto, por favor, entendamos esto, ¿sí? Y noten que yo mismo digo, entendamos. Porque el Señor Jesús, cuando le llamó a los discípulos y les hizo su reclamo, el reclamo que hace Jesús a los discípulos apunta al no entender. ¿Notan? ¿Acaso no entendieron ustedes? Es decir, Jesús apúntalo a la mente, a la manera de pensar, a la manera de entender, al uso correcto de las redes neuronales, como diríamos en el tiempo actual. Por lo tanto, es muy importante tener, y permítame decirle, una higiene mental para que las redes neuronales que yo tenga almacenado en mi cabeza como resultado de hábitos buenos me conduzcan a reaccionar saludablemente dentro de mi comunidad. Jesús les muestra que el mayor daño en el ser humano no es cuando se contamina. El mayor daño, repito, en el ser humano es cuando se contamina el alma y el cuerpo. El alma y el espíritu. Es el mayor daño cuando se contamina el alma y cuando se contamina el espíritu. No tanto el cuerpo. ¿Por qué? Porque Jesús ya presentó un principio biológico. Porque el 97% de las bacterias en sus diferentes formas que están en nuestro cuerpo, están en nuestros ojos, en nuestra nariz, en nuestra boca, en nuestro pelo, en nuestras manos, en nuestras uñas, en nuestros pies, por dentro de igual manera, ¿no? Por dentro, en especial en el sistema digestivo, las bacterias hacen su trabajo, que si hemos comido algo contaminado, trabajan las bacterias para extraer todo lo que sea indebido y lo manda a la letrina. Por lo tanto, el cuerpo humano está hecho para defendernos de alguna manera, ¿verdad? Así dice el texto. Pero aquí describe el Señor Jesús algunas bacterias, y algunas bacterias tremendamente importantes. 13 especies de bacterias que contaminan el alma y el espíritu y que cuando salen del corazón del hombre contaminan a la comunidad. 13 especies de bacterias que contaminan el alma y el espíritu y que cuando éstas salen hacia afuera son agentes contaminantes a toda la comunidad. ¿Cuáles son esas bacterias? Vamos a describirlas. Y más aún, así como los antibióticos
que se usa la medicina para contrarrestar las bacterias malas del 3% que atacan al cuerpo, y esos antibióticos matan las bacterias malas y les impiden reproducirse, de igual manera vamos a ver esas bacterias que a través del antibiótico espiritual pueden eliminar, matar o evitar que se reproduzcan esas bacterias que dañen el alma y dañen el espíritu. Ese antibiótico, quiero explicarlo de la mejor manera. El poder de la sangre de Jesús, la vida en el espíritu y la obediencia a la palabra dará como resultado que esos antibióticos espirituales destruyan a las bacterias que están dentro de mí y que dañan el alma y dañen el espíritu. ¿Cómo se pueden aplicar estos antibióticos? Describiendo, por supuesto, aquellas bacterias. Y dice el texto en perfecto orden. Y Dios nos permite entender el orden, hermanos queridos, ¿sí? El orden que da el texto bíblico dice que los malos pensamientos, las inmoralidades sexuales, los robos, cuarto, los homicidios, cuarta especie de bacteria, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia, la necedad. 13 especies de bacterias que dañan el alma y el espíritu. Así como hemos descrito que las enfermedades que producen este 3% de bacterias en el cuerpo humano se describe y cómo actúan, y hemos dicho que atacan cuando nuestro sistema inmunológico está físicamente disminuido y es el resultado del ambiente, en especial de la parte higiene, de la salubridad. De igual manera, en esta metáfora, se requiere entenderle que el ambiente espiritual tiene mucho que ver con la contaminación de estas bacterias, como también nuestro sistema inmunológico espiritual. Tiene mucho que ver eso. Veamos algunos de ellos. Los malos pensamientos. Toda conducta inapropiada se inicia con una mala idea en el pensamiento, resultado de una mente contaminada. Entonces, la bacteria llamada pecado contamina nuestra mente. ¿Cuál es el antibiótico? Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en eso se debe pensar. ¿Cómo manejo este antibiótico? Si yo tengo un sistema de pensamiento con neuronas dañadas, mi conducta será mala, indiscutiblemente. Pero el texto me menciona que yo debo cambiar mi manera de pensar para cambiar mi manera de vivir. La Biblia también me dice que yo debo llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Jesucristo. Diariamente usted y yo tenemos miles de pensamientos, resultado de combinaciones de ideas que surgen de mi mente y que surgen de mi mente, unas para bien y otras para mal. Entonces mis pensamientos, lo que yo debo hacer es discernir con este sedazo del texto de Filipenses 4:8. Lo que estoy pensando, ¿es verdadero? Solo aquí, fíjese, ¿cuántos pensamientos nosotros asumimos como verdaderos sin comprobarlos? Ejemplo, la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo aceptamos? ¿Qué pensamientos? ¿Los pensamientos de Occidente? ¿Esos son los verdaderos? ¿Los pensamientos
de Rusia. Esos son los verdaderos. ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos? Pero tomamos decisiones de emitir juicios de valor sin asegurarnos de que sea verdad o no. Podemos decir nosotros. Las noticias nos dicen. Las noticias siempre dicen la verdad. Los noticieros siempre dicen la verdad. Una buena pregunta, ¿verdad? Pero dice el texto, todo lo que sea verdadero, todo lo que sea honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que sea amable. Escucho eso. Nosotros como cristianos tenemos control de eso. Me late que no. Me late que no. Y si nosotros como cristianos no sabemos controlar los pensamientos, ¿qué esperamos del resto? Entre los miembros de la iglesia, ¿se piensan siempre cosas verdaderas? ¿Aceptamos los chismes en las iglesias? ¿Mm? ¿Tomamos decisiones de valor por chismes que escuchamos? ¿Decidimos siempre cosas justas, cosas puras, amables? No debe haber desates de ira en la iglesia. ¿O si hay? Si hay desates de ira, por lo tanto, nuestros pensamientos no son amables. Escuchamos el texto bíblico y no hacemos caso. Es como coger un antibiótico. Si yo tengo, por ejemplo, el cólera, porque comí algo indebido, o tifoidea, para poner más exactamente, comí fuera de casa y alimentos contaminados. ¿Mm? Y si me dan un antibiótico, sabiendo que yo estoy con tifoidea y no tomo el antibiótico, ¿qué espera? ¿Qué espero de mí? Ese tifoidea me puede matar, ¿verdad? Pero me preocupo porque el cuerpo se enferma. ¿Por qué no me preocupo que se enferme el alma? ¿Por qué acepto pensamientos que no se ajusten a la verdad? Que no sean puros, que no sean amables, que no sean de buen nombre, que haya virtud. No, entonces el problema. El siguiente paso, dice Jesús, la inmoralidad sexual. Si mi pensamiento, por favor, no está alineado a los pensamientos de Dios, automáticamente la inmoralidad sexual se da. Porque el texto me dice que mis pensamientos deben ser puros. Dios ha definido un rango de desarrollo de nuestras formas de pensamiento. Y dentro de esos rasgos de pensamiento está el concepto del placer. El ser humano está diseñado para que generen varios químicos, por así decirlo, serotoninas, para generar placer. Y eso es bueno. Dentro del placer normal, dentro del placer legítimo. Por eso las drogas, el tabaco, los desates de ira, por favor, son agentes externos que dañan nuestro centro del placer del cerebro. Dañan. Por eso el cerebro como tal no puede generar endorfinas suficientes para generar un placer natural. Y necesitamos agentes externos. Necesito el tabaco para tranquilizarme, necesito el licor para escaparme, necesito la droga, necesito todos los vicios. Porque ya mi cuerpo en sí mismo no tiene la capacidad de producir acciones del placer legítimos. Surgirá, por lo tanto, la inmoralidad sexual, cuando el deseo de la naturaleza carnal supera la ética, supera los valores y el respeto mutuo. Pastores caen por pecados sexuales, líderes caen por pecados sexuales, porque primero se desarrolló en la mente,
Nadie comete una inmoralidad sexual o un acto sexual que no corresponde a la ética si es que primero no le diseñó en su mente. Después viene ya la acción, pero primero estuvo en su mente. El texto me dice de Romanos 13:13, el antibiótico. Vivamos decentemente, como la luz del día, no en orgías y borracheras, ni inmoralidades sexuales, ni libertinajes, ni en disensiones, ni envidias, dice Romanos 13:13. ¿Cuál es el antibiótico? La decencia. La decencia. Es el manejo de leyes morales, de leyes espirituales. Entre estas, la ética sexual. La ética sexual. Por favor, como creyentes, ¿podemos estar atrapados en estas áreas? Sí. Debemos ser honestos con nuestros pensamientos para que si estoy por esa línea rompiendo las directrices de Dios, debo yo revisar mi conducta. Cuando las personas, por inmoralidad sexual, por manejar su mente con vicios y busca conseguir agentes externos para disfrutar un placer ilícito, ejerce las inmoralidades sexuales, la droga, el alcohol, para cubrir esa necesidad de tener estos agentes externos, van a recurrir al robo. El robo es confianza en el dinero mal ganado. Salmo 62:10 me dice, no pongan su confianza en el dinero mal ganado. No se hagan ilusiones con el fruto de sus robos. No vivan solo para hacerse ricos. Narcotráfico. Es una situación terrible. Placer ilícito, robos, estafas, dinero. El siguiente paso, si para obtener un placer ilícito necesito robar, pero al robar puede suceder que mate a alguien. ¿Se puede ocurrir eso en el tiempo actual? Claro que sí. Y la cuarta posición que dice el Señor Jesucristo es homicidios, cuando la mente está atestada de toda injusticia. Porque el asesino, el homicida, es un agente de injusticia total. Porque para robar, para quitar algo, mata sin ningún problema. Eso nos pasa en el país. Guayaquil está entre las 50 ciudades más violentas del mundo. ¿Escuchó eso? ¿Qué vamos a hacer? Después de los homicidios vienen los adulterios, el hecho conyugal mancillado. El texto bíblico muestra la salida. ¿Cuál es el antibiótico para los adulterios? Honroso sea en todos el matrimonio, y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hebreos 13:4. Ay, jole. Entonces aquí tengo que ver mucho con el concepto de el hecho sin mancilla. El hecho sin mancilla. El hecho conyugal sin mancilla. Cuando se mancilla el hecho conyugal, es como si pusiera en mi cama estiércol y me revolcara en ese estiércol todos los días al dormir. Se contamina el cónyuge, se contamina todo. Y más aún, el texto dice, porque a los adúlteros y fornicarios, Dios les juzgará. Adulterios, la avaricia.
las guerras entre las bandas del narcotráfico, la lucha por tener control, por tener poder. Eso es todo. ¿Sabe cómo define la Biblia la avaricia? Como el nivel más bajo de la capacidad de pensar que tiene el ser humano. Todo avaro, por lo tanto, ha disminuido su nivel de capacidad de pensar al más bajo nivel. Ese es el avaro. Con su capacidad de pensar lo ha ubicado al más bajo nivel. Pero cuando ya llegan estos 5 puntos, ¿saben? Y el sexto con la avaricia, surge el séptimo en el orden que está el texto, la maldad. La maldad no solamente enferma el alma, sino enferma el espíritu. ¿Sabe por qué? Porque la maldad es la capacidad que tiene el hombre de producir desastres. Es la maldad. Cuando el espíritu ya está enfermo de esa bacteria, es experto en producir desastres. Eso es la maldad. El texto, el antibiótico de Salmos 34, 21. A los malvados los mata su propia maldad. Los que odian al hombre honrado serán castigados. La honra es el antibiótico para evitar la maldad. La honra. La honra. Para pasar por alto la ofensa, para detener el furor, la corona de gloria y de honra, que dice el Salmo 8. El engaño. Cuando se concibe la maldad, se embaraza de iniquidad y da luz el engaño. Por lo tanto, fíjese, el engaño no es otra cosa que cuando ya se enferma el espíritu, cuando se enferma el espíritu, concibe la maldad, fecunda la maldad y se embaraza de iniquidad. Ya hay algo dentro del ser, hay alguien que está desarrollando una vida terrible. Y cuando se da luz, es el engaño. ¿Qué hay que hacer? Hay que abortar. No hay otra cosa. Hay que abortar la iniquidad. La iniquidad es cuando la maldad se profundiza. El libertinaje, consecuencia de abandonar a Dios. La envidia, cuando la maldad llega al límite, se repleta la envidia, el engaño y las contiendas. Romanos 1:29 dice, estas están llenos de toda clase de injusticia, perversidad, avaricia, maldad. Son envidiosos, asesinos, pendencieros, engañadores, perversos, chismosos. La envidia parecería que no es mucho, ¿verdad? Pero es una enfermedad grave. Porque anhelo tener lo que el otro tiene y busco conseguirlo a las buenas o a las malas. Así se invaden naciones por envidias, por tener los recursos del otro. La calumnia, el mal hábito junto con la ira, malicia, el lenguaje obsceno. La calumnia se tiene que poner, revestir, quitar con buen hábito. Hay que abandonar el hábito, el mal hábito de la calumnia. Pero ahora abandonen también todo esto, enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno, Colosenses 3:8. La arrogancia. ¿Cómo manejar la arrogancia? Parte de la terna que produce el mundo del hedonismo, el materialismo, el humanismo. Como dice Primera de Juan 2:16, lo que produce el mundo. Y termino con la necedad, factor que impulsa las malas decisiones. Proverbios 5:23 dice, su indisciplina lo llevará a la muerte, su gran necedad a la perdición.
mata el alma, mata el espíritu. Querida iglesia, una cosa es saber el texto bíblico, otra cosa es vivirlo. Por eso la Biblia me dice que yo no debo ser oidor de la palabra de Dios solamente, sino hacedor de la palabra. Comencemos como iglesia. ¿Qué vamos a reaccionar si la guerra se profundiza con Rusia y Ucrania? ¿Qué vamos a hacer? Dios nos permita compartir algo la próxima semana sobre el tema de la guerra, sobre lo que es el ejercicio de la autoridad. Dios nos permita. Pero si nosotros como iglesia nacional no logramos entender los momentos que estamos viviendo, el dolor va a ser mayor. La iglesia de Cristo está llamada a ser columna y fundamento de la verdad, a extender el reino de los cielos, a dar a conocer lo que es la justicia, el gozo y la paz, el shalom, en cada lugar donde cada creyente de la Alianza Cristiana Misionera desarrolle su vida comunitaria. Queridos hermanos, cuando somos salvos, la Biblia dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero no se queda el texto así. No se queda. El texto dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto es, a los que no viven según la carne, sino que viven según el Espíritu. Y aquí déjeme decirle con todo mi corazón, yo puedo hacer las cosas para Dios sin ser de Dios. Yo puedo hacer las cosas para Dios sin ser de Dios. Tengamos un momento de oración. Ayúdanos, oh Dios, a entender lo que hemos hablado hoy. Como tú, Jesús, dijiste a tus discípulos, ¿acaso ustedes no entendieron? Despierte en nosotros el entendimiento. Oh Jesucristo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todo proviene de Dios, desde el versículo que iniciamos en esta mañana. Ayúdanos a comprender, Señor. Somos iglesia de la Alianza Cristiana Misionera, que enfrentamos dificultades, es verdad. Enfrentamos dificultades. Permite, Señor, que los misioneros de la Alianza Cristiana Misionera en su planificación de trabajo puedan salir con seguridad para hacer real de que el Evangelio será dado a conocer hasta el final de la tierra. Ayúdanos como países de América Latina, Señor, y destruye las redes de narcotráfico y de tratas de mujeres y de niños. En el nombre de Jesús, destrúyelos, Señor. Destrúyelos. Te suplicamos, Señor. Escucha la oración que hacemos en este lugar. Nos humillamos delante de ti. Ayúdanos a no tener, Señor, estos malos hábitos. Ayúdanos a utilizar los antídotos para no enfermar el alma y el espíritu. Nosotros como iglesia primero, para pedirte con autoridad a ti, oh Dios, que destruyas las redes de narcotráfico, el tráfico de blancas, de niños. Ayúdanos a nosotros como iglesia a vivir de una vida saludable sin decir que actuamos en la iglesia, pero con la bacteria del pecado no retirada todavía, dañando nuestra alma y nuestro espíritu. Ayúdanos primero como iglesias a ser expertos en utilizar los antibióticos de tu palabra. Ya somos redimidos por la sangre de Jesús. Tenemos el Espíritu Santo. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra.
para poder pedirte, Señor, por amor a tu nombre, disminuye, Señor, la delincuencia en nuestras ciudades. Oramos por nuestra ciudad de Guayaquil. Se está catalogada como la ciudad número 50 en mayor nivel de peligro por la violencia. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a tener autoridad. Que nuestras autoridades, que el gobernador de Guayaquil, que la alcaldesa de Guayaquil, tengan principios de vida saludables y sean modelos y ejemplos para la ciudad de Guayaquil. Y los gobernadores y alcaldes de cada ciudad de nuestro país. Espíritu Santo, ayúdanos como iglesias evangélicas. Ayúdanos a crecer también nuestras finanzas para que los diezmos y las ofrendas puedan ser útiles para extender tu reino. Ayúdanos, Señor. Hemos aprendido lo que dice tu palabra. Nosotros como iglesia de Cristo no podríamos tener bacterias que están enfermando nuestra alma y nuestro espíritu. No podríamos. Porque si nosotros como iglesia tenemos enferma el alma y el espíritu, ¿cómo podemos pedirte a ti, oh Dios, que tú permitas que el crimen organizado sea eliminado de nuestro país? Ayúdanos a ser sensibles en todo esto. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.